Instituto Politécnico Nacional. Es doctora en Educación por la Universidad Maya. Es catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias de la Salud. Es responsable de la Comisión de Mentorías, responsable del Laboratorio de Morfología, miembro de la Comisión de Reestructuración y Reacreditación de la Licenciatura en Médico Cirujano, certificada en los Registros Nacionales de Estándar de Competencias, responsable de la capacitación de los alumnos que participan en concursos de morfología y con el concurso internacional de conocimientos médicos, y responsable del Grupo de Investigación en Educación Médica Socioformación. Y bueno, yo puedo decir que yo he tenido, digamos, la dicha de escucharla en diferentes eventos académicos, diferentes ponencias, y desde que la escuché, pues quedé maravillado porque siempre hacía como presentaciones muy interesantes de trabajos que ella realiza con los estudiantes, y ese fue también uno de los grandes motivos por la cual la invitamos y está aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco mucho a la Secretaría Académica la invitación que se ha otorgado a mi persona para estar el día de hoy en este magno evento. Tuve la fortuna de ir a las mesas de trabajo de sus catedráticos y quedé maravillada sobre todo con la ímpetu que tienen los maestros, la entrega que tiene esta universidad por contribuir sobre todo a la vinculación entre la sociedad y la universidad. Vamos a dar inicio a la ponencia. Le voy a platicar primeramente de dónde vengo. Vengo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencia de la Salud. Es una división donde se otorga la licenciatura en médico cirujano, cirujano dentista, psicología, enfermería y nutrición. Actualmente esas 5 licenciaturas se encuentran con planes y programas de estudios basados en competencias. Para nosotros los docentes, cuando hicimos la transformación de un modelo educativo de tipo lógico-constructivista, humanista, a un modelo de tipo de competencia, fue totalmente, podríamos decirlo, un paradigma diferente. A nosotros, en primer lugar, tuvimos que concientizar qué es una competencia. Varios de mis maestros me decían, oye, Di, es que se habla de competencia y yo no veo dónde están las competencias. La respuesta es fácil, las competencias siempre la hemos realizado, siempre la hemos impartido en nuestras aulas, hemos dado nuestra experiencia profesional a nuestros alumnos, hemos permitido que el plan, los programas y el plan de estudio, que es el currículum abierto, lo hemos transmitido no solamente como un papel, sino lo hemos transmitido como una experiencia profesional. Entonces, la palabra es que siempre hemos estado en competencia. Sin embargo, ahorita ya le colocamos un nombre a algo que hacíamos anteriormente. Entonces, aquí le muestro una imagen de mi universidad. Con respecto a esto, ¿dónde empezamos esta travesía? Maestro, cuando se hace investigación educativa se hace por algo importante, por necesidad. Una investigación educativa aplicada por necesidad es hermosa. ¿Cuál fue la necesidad? El 29 de febrero y el 1 de marzo del 2016, a mi universidad llegó una invitación a mi directora en aquel entonces para que 2 maestros acudiéramos al Ceneval a empezar a elaborar reactivos tipo EGEL. Una servidora fue seleccionada junto con el maestro que ve al lado, el maestro Higinio. Cuando fuimos ahí, maestro, yo me enamoré totalmente del Ceneval, me enamoré de su instrumento de evaluación, me enamoré de sus competencias. Yo salí del Ceneval y salí así como cuando sales y te acaban de regalar un juguete nuevo, salí alegrísima. Entonces, con respecto a esto, conocí que el Ceneval es una prueba de cobertura nacional
que tiene conocimientos, que tienen habilidades, que evalúa esos conocimientos para saber si nuestros egresados son o no competentes para iniciar, en otra palabra, su ejercicio profesional. ¿Y sabes qué es lo que más me llamó la atención, maestro? Que esos reactivos no son hechos por una persona, sino son realizados por una asamblea general constituidas por quienes, por las instituciones de educación superior, como somos nosotros, asociaciones y colegios profesionales, organizaciones sociales y productivas y también autoridades gubernamentales, como viene siendo Secretaría de Educación Pública. Entonces, cuando vi yo eso, dije, oye, estamos ante una elaboración de reactivos, estamos identificando competencia y todavía no habíamos entrado en el programa por competencia. Entonces, cuando descubrí esto, una persona se dedicó a estudiar la guía del Ceneval. Le soy sincera, antes tuve en mi mano la guía del Ceneval, esta guía la tuve en mi mano y no la comprendí. Yo la vi y dije, es una guía hasta bien incompleta, esa fue mi opinión. Cuando fui al Ceneval y me enseñaron que esta guía tiene algo que se llama funciones, si se ven tiene la letra A, B, C y D, tiene las funciones, quiere decir que estas son las 4 funciones que un médico general debe de saber. Y de parte de las funciones va a tener actividades como la que podemos ver aquí, y de estas actividades que también tiene tareas. Entonces dije, mira, esta guía está integrada por funciones, por actividades y está integrada por tareas. Cuando vi eso, ¿qué empecé a estudiar? Empecé a estudiar cada una de las tareas. ¿Y qué tienen las tareas? Las tareas tienen conocimientos y habilidades. ¿Y dónde estarán esos conocimientos y esas habilidades? Fácil. En la currícula, en el plan de estudio, en todas las asignaturas que conforman a una profesión médica. Entonces, maestros, yo cuando vi esto vi una fortaleza. La primera pregunta que me hice es, ¿esto mi universidad lo conoce? Sí, lo conocía mi universidad, pero lo conocía el estudiante que iba a sustentar el examen. Entonces, lógico, leyendo todo eso, como hace rato mencionaba el maestro, pertenezco al Comité de Reestructuración y Reacreditación. Entonces, al leer toda la característica del Ceneval, me di cuenta que estaba ante el concepto del perfil profesional. ¿Qué es el perfil profesional? Damos lectura, es la descripción clara de conjunto de capacidades y competencias que identifica la formación de una persona, que va a identificar sus funciones y sus tareas para determinar la profesión, para hacer, ese es el perfil profesional, son funciones y son tareas. Cuando yo escuché funciones y tareas, dije, eso lo encuentro en el Ceneval, ahí se encuentran las funciones, se encuentran las tareas y también los conocimientos y habilidades se encuentran en la currícula, en el plan de estudio. Entonces, maestro, aquí también le muestro un concepto, según Arnas, es una descripción de características que requiere profesional para abarcar y solucionar necesidades sociales. Y aquí tenemos el concepto de Frías Díaz Barriga, es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que delimitan el ejercicio profesional. Cuando vi esto dije, Dios mío, nosotras, las universidades, las instituciones de educación superior, tenemos un referente para construir un currículo con base en competencias. ¿Cuál viene siendo? El Ceneval. Es más, el Ceneval lo describe, son un referente para la currícula. Entonces, cuando yo vi esto, me uní con mi maestro, les platiqué, pero mis maestros no vieron la necesidad. Acuérdense, cuando no ves necesidad, cuando no ves resultado, dices, es un documento, no le vemos la parte aplicativa. Por tal motivo, maestro, aquí tenemos en el primer concepto la docencia universitaria frente al reto de la formación de la autonomía profesional. ¿Qué es la autonomía profesional? Quiere decir que si una persona domina la función y la tarea, es autónoma para poder ejercer, ¿qué cosa? Su perfil profesional. Por tal motivo, maestro, aquí tenemos el primer concepto de competencia. Llegué a la siguiente conclusión. ¿Qué es una competencia? Es la capacidad de enfrentar situaciones que exigen usar de modo integrado y creativo un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. ¿Para qué? Para ejecutar acciones y tomar decisiones. ¿Para qué? Para la solución de un problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Desafortunadamente nosotros, antes de empezar con un programa por competencia, nosotros enseñamos contenidos temáticos, nosotros enseñamos conocimientos, nosotros damos por entendido que un alumno sabe si te sabe decir un concepto.
si te sabe describir lo que tú quieres que él aprenda. Acuérdense que nosotros no debemos de enseñar conocimiento, debemos de enseñar la aplicación de ese conocimiento. ¿Para qué me sirve? ¿Qué significado tiene que yo aprenda esos conocimientos? Y a eso se le llama competencia. Ya lo hemos hecho, maestro, lo hemos realizado en nuestras aulas, sin embargo, no se le había dado el nombre. Entonces, maestro, a raíz de esto, también indagando la página principal del Ceneval, me di cuenta que nosotras las universidades, la institución de educación superior, podemos participar en la incorporación de programas de licenciatura de alto rendimiento académico. Cuando yo vi esto, me dio una nostalgia. Cuando uno está casada, aparte lógico con la pareja, está casada con la institución, te sientes triste cuando ves que tu universidad no aparece en la lista. Y te quedas tú y dices, oye, ¿esto cuánto tiempo tiene? El Ceneval tiene 25 años, en aquel entonces tenía 22. Y de pronto busco Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, no aparecíamos. Miren, me cayó una nostalgia, que recuerdo que me la superé con un chocolate y un pan. Y dije yo, algo hay que hacer, tenemos que aparecer ahí, porque eso se llama indicador de desempeño académico, y un indicador impacta en la calidad de una universidad, impacta en su calidad de egresado, impacta en la planta docente, que es algo que le admiro a San Luis, pero ya comprendí por qué, porque sus maestros están comprometidos y sus alumnos tienen identidad universitaria. Eso es importante. Igual nosotros somos una universidad, no somos de reciente creación, pero somos nueva, tenemos 60 años, a la diferencia de otras universidades, pero ahí vamos creciendo. Entonces me di la tarea de estudiar con respecto al padrón, pero para que tú empieces a incorporar tu universidad, primero tienes que hacer una planeación, tienes que investigar. Y mi primera investigación fue, vamos a analizar cómo está mi universidad con respecto al Ceneval, cómo participamos y qué resultados obtuve. El primer resultado es la prevalencia sin testimonio. Ejemplo, si 10 médicos presentaban el Ceneval, 1 aprobaba. Si 10 enfermeras presentaban el Ceneval, 3 aprobaban. Si un cirujano dentista presentaba el Ceneval, 1 o 2 aprobaban. Si psicología presentaba el Ceneval, no, psicología no presentaba el Ceneval. Entonces me di esa tarea y dije, bueno, Edith, vemos que no puedo lograr incorporarme a un padrón porque no hay participación de los estudiantes. Entonces, debido a la falta de participación, lo primero que hice fue preguntarme ¿por qué? Y la respuesta es fácil, es una más de titulación. Quiere decir que el estudiante se puede titular por examen general de conocimiento propio de la universidad, se puede titular por tesis, se puede titular por promedio y el Ceneval está en el 4º lugar. Dije, ¿cómo puede estar el Ceneval en el 4º lugar si es el examen que me permite identificar mi competencia laborales, me permite decir si estoy apto o no para ejercer mi profesión? Entonces me di la tarea de utilizar, se escucha un poco así, pero de empezar a implementar la estrategia que hice en la licenciatura que tenía más presentación de Ceneval y en la licenciatura en enfermería. Por tal motivo, hicimos un objetivo general que mediante una evaluación reflexiva transdisciplinaria a través de reactivos multidisciplinarios que tenía las características del Ceneval que me había enseñado, que permita gestionar conocimientos de dar sentido y significado a lo aprendido durante la formación académica y vincularlo con la propia competencia del perfil de egreso. ¿Qué significa esto? Cuando yo vi la convocatoria, faltaba 8 semanas para cerrar la convocatoria. Y créanme que cuando vi yo eso, dije, no, tenemos que participar. Y me acuerdo que fui con mi director y le lloré, señor director, hay que participar. Y me dijo, ¿qué vas a hacer, Edith? Y le digo, no, pues en primer lugar voy a hacer una convocatoria, que fue lo que hicimos una convocatoria. Segundo lugar, voy a convocar a la licenciatura en enfermería. Tercer lugar, voy a hacer una estrategia de evaluación. Cuarto lugar, le daré seguimiento a esos alumnos. Y por tal motivo se hizo un diseño metodológico, tipo de investigación cuantitativa, diseño cuasi experimental y analítico. Universo, tuve 85 sujetos que se inscribieron al Ceneval. Me dice, ¿y cómo lo hiciste? Fácil. Un alumno se inscribe cuando tú publicas curso de preparación para el Ceneval. No estás solo, se te preparará por 6 semanas.
¿Qué vas a ver? Vas a estar con varios docentes, te vamos a preparar de acuerdo al perfil solicitado. Entonces, cuando eso lo escucharon las enfermeras empezaron a anotarse al curso. Y lo primero que te pregunta un alumno es lo siguiente: ¿cuánto cuesta? Porque en enfermería la mayoría de nuestros alumnos son de escasos recursos. Y la respuesta es: no cuesta nada, es gratis. Tienes que tener el 100% de asistencia para que se te libere tu constancia y apruebes el Ceneval. Entonces tuvimos 85 sujetos, hicimos un muestreo aleatorio y en total tuvimos una muestra de 66 estudiantes. Como ya les había platicado, hice un curso, se llamaba Pre-GEL-DAX, hicimos una convocatoria. ¿Qué problema detecté? El problema que detecté es que la mayoría de los alumnos estaban en el servicio social. Entonces, para eso existe el Facebook. Utilicé el Facebook, ahí subí todo el material para estudiar, hice video junto con los maestros, elaboramos reactivos y todo. Y de esta forma, lógico, los maestros, me permiten, disculpe, los maestros dentro de la metodología se creó algo que se llama CPA, Comunidad Profesional de Aprendizaje. Se realizó el CPA de acuerdo a las 4 grandes áreas que tiene el Ceneval de Enfermería. Primero le pregunté a la coordinadora de enfermería: necesito a los maestros que sumen y multipliquen. Y cuando dije eso me entendió de inmediato la maestra, me dice: excelente, ¿qué necesita? Necesito a alguien que sea educación y promoción de la salud, 3 maestros. Necesito cuidados integrales al paciente, 3 maestros. Y así nos fuimos de triadas. Y esos maestros, cuando llegaron, le platiqué: maestro, necesito su experiencia profesional. No quiero nada de los libros, porque es algo que me enseñó el Ceneval. Yo me acuerdo que llevaba un libro grandísimo de patología y cuando llegué al Ceneval me hizo el ridículo, porque en el Ceneval me dijeron: doctora, de acuerdo a su experiencia, haga un reactivo. Y yo: ay, tanto cargar este libro en el aeropuerto, pero bueno. Entonces, eso me di cuenta que los reactivos son de experiencia profesional, no son reactivos hechos a través de un libro que desafortunadamente tiene una vigencia ya totalmente obsoleta. Acordémonos que los libros los publican hoy y por eso siempre debemos de basar en artículos, en guías de prácticas clínicas, en investigaciones. Entonces empecé a reunir a todas mis maestras, le empecé a platicar del proyecto, me empezaron a decir sus ideas y estaban atentadas de agarrar su libro. Le digo: no quiero el libro, no quiero el libro, es qué haces tú, qué haces de procedimiento, dime qué haces con tu NANDA, con tu NI, con tu NO, cómo lo aplicas. Y así empezamos a hacerlo. Por tal motivo, para identificar a nuestros alumnos tenemos 4 grandes funciones: educación y promoción de la salud, cuidado integral del paciente, técnica de procedimiento, gestión, administración e investigación. Hicimos primero una evaluación diagnóstica. Maestros, en la evaluación diagnóstica, ¿qué resultados obtuvimos? Es ahí cuando identifiqué una desvinculación, una falta de coordinación de los conocimientos de las ciencias básicas médicas con las ciencias clínicas. El alumno no comprendía por qué tenía que hacer esto. Sabía por qué, pero no me lo podía argumentar. ¿Por qué tomaste esa decisión? Ok, un ejemplo: voy a colocar la insulina a un paciente diabético. ¿Qué tipo de insulina? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es la dosis? ¿Qué complicaciones puede tener en el paciente? ¿Qué otra característica debo de saber de la insulina? Y es cuando se quedaba: no, pues yo nada más sé que se aplica, pero nunca me imaginé que tenía que preguntarme todo eso. Entonces, así fuimos haciendo las evaluaciones diagnósticas. Después hicimos una evaluación reflexiva transdisciplinaria, que ahorita le voy a platicar en qué consiste, donde vimos monodisciplina, interdisciplina, transdisciplina. Complementamos la estrategia de aprendizaje con un foro de experiencia profesional y a lo último aplicamos una evaluación de desempeño. Me dirán: Edith, ¿qué tomaste como referencia? Fácil, tomé como referencia los lineamientos del Ceneval para construcción de reactivos. ¿Qué hice con esos reactivos? Los hice transdisciplinarios. Hice que un reactivo fuera un multireactivo, que a través de un caso me preguntara desde conocimientos básicos de la licenciatura hasta conocimientos aplicativos, cuando lógico se hace a través de situaciones. Entonces, maestro, aquí le muestro, esta fue la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica fueron los conocimientos previos de las áreas del EGEL, fueron los saberes esenciales. Tenemos 2 tipos de saberes: saberes esenciales, saberes complementarios. Lo que debemos de enseñar a nuestros alumnos para que ellos puedan solucionar problemas son saberes esenciales y posteriormente se van complementando con otros saberes. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Ya mencioné, fue una desvinculación totalmente de los conocimientos respecto a las competencias profesionales. Posteriormente, esto me permitió identificar que, acuérdense que tenía 6 semanas,
Esto lo apliqué en la primera semana. Los muchachos salieron tristes. Recuerdo su carita y me dice, oiga doctora, porque hicimos el examen y al final proyectamos cuáles eran las preguntas correctas y argumentamos por qué eran las preguntas correctas. Porque si tú haces un examen, nada más dices, esta es bien, esta es la pregunta correcta, y no le dices a un alumno por qué está correcta, entonces el alumno se va con la idea, bueno, pues no aprobé el examen, ¿ok? Entonces lo argumentaron y todo, identificaron cuáles eran sus debilidades. Y esto me permitió identificar en qué temas mis enfermeras estaban excelentes y en qué temas estábamos un poco débiles. Entonces empezamos sobre los temas débiles y posteriormente dejamos los últimos los temas que ellas eran expertas. ¿En qué eran expertas? En cuidado prenatal, en cuidado de la madre. Ahí no puedo decir nada, las enfermeras eran leonas en eso. ¿En qué cosa otro? Cuidados paliativos, eran excelentes, pero en la parte de investigación, de metodología, en la parte de promoción de la salud, en ciertos cuidados paliativos de pacientes crónicos degenerativos, ahí las enfermeras tenían un deficiente de conocimiento. A lo mejor sí estaba el conocimiento, pero no estaba ¿qué cosa? El engrane, el enlace de esos conocimientos. Entonces, maestro, a raíz de esto empezamos a hacer la evaluación reflexiva transdisciplinaria. Como ya le platiqué, se pone un caso, se da 4 opciones como lo maneja el Ceneval y posteriormente el alumno no solamente me va a decir cuál es correcta, sino me tiene que argumentar por qué las demás son incorrectas. Al mismo tiempo ellos tenían este documento que ustedes estaban viendo y ellos colocaban en la parte superior la correcta y la argumentaban, y en las partes inferiores por qué las demás era incorrecta. Posteriormente, después de esto, de analizar casos, casi analizamos 50 casos por día, eso era lo que se analiza, y posteriormente colocábamos diapositivas y platicábamos de cada una de las enfermedades, pero ya no platicábamos cosas de los libros, sino platicábamos qué características, qué datos importantes enfermería tenía que identificar en los pacientes, cuáles eran los cuidados de esos pacientes, qué tratamiento se le tenía que dar a esos pacientes. Y eso me permitieron sus maestras, por eso a todas sus maestras le fui preguntando. Fui al hospital del niño, entrevisté a enfermera, señora, dígame, enfermedades antemáticas, ¿cuál es la competencia de una enfermera? El control de la temperatura, vigilar la frecuencia respiratoria, identificar que esté miccionando al niño, porque si no se deshidrata por la temperatura. Y todo eso lo iba escribiendo y yo me quedaba y yo decía, caray, yo como médico nunca me había dado cuenta de eso. Imagínense, hasta yo como médico aprendía, ya casi tenía, ya dije, voy a meterme a enfermería, a hacer mi licenciatura. Entonces, te motiva, dices tú, aprendes demasiado de las otras licenciaturas. A raíz de esto, maestra, fuimos platicando cosas de fisiología, también de farmacología. ¿Qué otra cosa hicimos? Aparte de eso, volvimos a colocar otro examen porque es analizo caso, hago examen, analizo caso, hago examen. ¿Para qué? Para que el alumno se habitúe el tipo de reactivo que tiene el Ceneval. Esa es otra característica por qué reprueban los alumnos. Si un alumno no conoce el instrumento de evaluación, lo va a reprobar, aunque haya estudiado. Entonces, maestra, empezamos a hacer foro de experiencia profesional. Nosotros, cuando le platicamos una anécdota a nuestros alumnos, no es una anécdota, se llama experiencia profesional. Es lógico, se aplica ahorita, sí, en los currículos de competencia. Entonces hubo un intercambio de experiencia, un encuentro de conocimiento, un aprendizaje entre pares, porque igual se hizo investigación de caso, entre otras cosas, participación colaborativa y contribución de entidad profesional. Posteriormente a esto ya colocamos la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño consiste en una evaluación de 500 reactivos. Los alumnos entran desde las 8 de la mañana y salen hasta las 3 de la tarde. Oiga, ¿son muchos? No, como ya tienen 5 semanas haciendo reactivos, ya esos reactivos ya para ellos ya son tranquilos. Créame que hasta me decían, doctora, ¿cuánto tiempo tenemos? Hasta las 4 o 5. No, ahorita lo voy a terminar, y yo hasta lloraba, ya crié mis monstruitos, qué padre estamos. ¿Por qué? Porque te das cuenta que va creciendo y va agarrando algo que nosotros queremos, confianza. El alumno cuando sabe tiene confianza y eso es algo importante para nosotros. Entonces, maestra y maestros, hicimos esto de acuerdo al empresario Robert, que fue el primero que implementó la evaluación de desempeño, que es la valoración del aprovechamiento. Quiere decir que yo tenía una lista de cotejo. Iba valorando cuál era la característica del alumno con respecto a cómo estaba contestando su examen. Eso es importante.
en la observación de cómo está, en este caso, nuestra variable actuando ante este tipo de estrategia de aprendizaje. Entonces también tuvimos un sistema de coaching. ¿Qué significa esto? Cuando yo detectaba que un alumno estaba deficiente, un ejemplo, maestra, en atención de quemaduras, entonces de inmediato hablaba a la maestra Angelina, le decía, maestra, por favor, enséñale a los alumnos la atención de quemadura. ¿A quiénes? A Julano, Julano y Julano de tal. Aquí sí que detectamos aquellos que por X motivo, a través del examen, a través del análisis de casos, no pudieron aprender. Entonces lo canalizábamos con un tutor académico y de esa manera verificábamos que todos estuvieran en sus conocimientos apropiados. Entonces, maestro, aquí hicimos conocimientos, habilidades y comprensiones en la toma de decisión y todos los reactivos fueron hacia ¿qué? Hacia la resolución de un problema. Posteriormente a esto, maestros, lógico, vaciamos todos nuestros resultados, hicimos nuestro análisis estadístico y colocamos dos grandes eventos. Primero, la evaluación diagnóstica. Acuérdense que evaluamos las 4 áreas del Ceneval en una misma semana, las 4 áreas del Ceneval. Posteriormente hicimos una intervención educativa, una evaluación reflexiva transdisciplinaria, un foro de experiencia profesional y posteriormente, ¿qué hicimos? La evaluación de desempeño. Y miren, estos fueron los resultados. Lo comparé con los resultados de una evaluación nacional, de una evaluación que tiene una validez, que tiene una estandarización en sus reactivos. Y lógico, maestro, los resultados fueron estos, fueron resultados muy significativos. Tuve un resultado de aprobación de 74.2% de los 66 alumnos que estuve de mi muestra. Por tal motivo, fue una estrategia que interviene positivamente en el Ceneval, funciona como una actualización de egreso. También vincula los saberes con la responsabilidad social implícita en el perfil profesional y integra disciplinas que conforman el área del EGEL y sobre todo la comunidad profesional de aprendizaje. Miren, cuando terminamos el curso faltaban 2 días para la aplicación del examen Ceneval y miren esa carita cuando lo vi, ya vamos a aplicar el examen y yo siempre le decía, debemos de meter nuestra licenciatura al padrón, a pesar que yo soy enfermera, tengo que decir licenciatura porque es de mi alma mater y a pesar de eso también es parte de mí. Entonces, maestros, aquí están los resultados. Tenemos ahorita 3 años que participamos en el padrón y en los 3 años estamos 2016, 2017 y ahora estamos en el 2018. Entonces, esa es la característica, esta es una intervención, por eso le digo, a veces la investigación es importante cuando se vuelve una necesidad para resolver una necesidad académica. A raíz de esto, maestros, pues los maestros vieron algo importante, vieron resultados. Cuando tu planta docente ve resultado, empieza a confiar en ti. Entonces empecé a llamar a los maestros de medicina, que son los que están en la parte superior, y a los maestros de cirujano dentista. Empezamos a hacer ¿qué cosa? Otra vez la comunidad profesional de aprendizaje. ¿Qué le diría a los coordinadores? Quiero a los maestros que me sumen y me multipliquen. Quiero a los maestros comprometidos. Quiero a aquellos que dan el plus. Entonces empezamos a utilizar, empezamos a ¿qué cosa? A analizar las guías de estudios del Ceneval. Entonces, posteriormente, ¿qué hicimos, maestro? Empezaron los maestros a impartir. Miren, maestro, la cátedra magistral, cuando utiliza la transdisciplinariedad, cuando utilizas los reactivos reflexivos, se vuelve muy enriquecedora. ¿Por qué? El maestro da su cátedra, pero lo da ante un caso clínico, ante una necesidad, ante una problemática que el alumno se va a enfrentar. Y cuando tú tienes los conocimientos y las habilidades y se las transmites a tus estudiantes y tus estudiantes tienen una guía de estudio, tienen posteriormente qué van a estudiar y tienen una plataforma donde van a buscar sus conocimientos, la cátedra se vuelve un binomio, se vuelve ¿qué cosa? Una interacción entre maestro y alumno. Y esto es lo que estamos viendo aquí, una interacción entre el docente y el alumno. Entonces, las cátedras magistrales pueden innovarse a través de la transdisciplinariedad, a través del estudio de caso, que es varias de las conferencias que estuve de ustedes, escuché esa experiencia y qué bueno, dije yo, es parte, ya están en el currículo por competencia. Entonces, maestro, así estuvimos con los alumnos y miren, este es el resultado que tenemos. Este es solamente del periodo diciembre 2018, junio 2019. Médico cirujano, ahí están sus resultados, enfermería está su resultado, odontología y psicología. Ahora psicología ya se sumó a este tipo de competencias.
Entonces, maestro, nosotros ahorita participamos con una pequeña muestra que pide el Ceneval, 15 estudiantes. ¿Cuál es nuestra meta? Participar con todo el corte de egreso. Esa es la meta, empezar a implementar esta evaluación que estaba totalmente, podríamos decirlo, a veces desconocemos las cosas y cuando la desconocemos no vemos su calidad, no vemos su fortuna, no vemos su fortaleza. Entonces ahorita estamos trabajando en esto y posteriormente, maestro, ya tenemos, lógico, acuérdense que estamos con una generación Z, alumnos nativos digitales, alumnos autónomos, exigentes. Por tal motivo, mi universidad invirtió y se activó y se construyó una planta educativa, una plataforma, educativa. En la plataforma educativa tenemos ya los reactivos tipo Ceneval transdisciplinarios. ¿Lo tenemos a dónde? En los alumnos que van ahí al preinternado, al internado y al servicio social. Entonces ya los alumnos, le decía yo, ahora ya tengo una directora, le decía yo a mi directora y ella me lo dijo igual, ¿para qué esperar, Edith, que vayan a egresar? Baja la información a pregrado y eso es lo que estamos haciendo. Entonces los alumnos van, se evalúan y todo está con base a guía de práctica clínica, norma oficiales mexicana, porque al final es el documento que a mí como médico, a la enfermera, al cirujano dentista, al psicólogo y al nutriólogo le va, en este caso, a competir. Y si algún día me llegan a demandar, me van a preguntar, ¿con base a qué usted hizo el tratamiento de este paciente? Y la respuesta es con base a la guía de práctica clínica. Entonces, eso es importante, también eso identifiqué que las normatividades no estaban siendo utilizadas en las asignaturas. Entonces, maestro, a raíz de esto, pues lógico, tenemos esa característica. Ahora les voy a platicar cómo la aplicación de una evaluación transdisciplinaria, cómo la aplicamos en los alumnos que se encuentran todavía en asignatura. Nuestra universidad acaba de transitar en el plan de estudio por competencia. Nuestra generación de médicos cirujanos acaba de entrar ahorita en agosto, el 12 de agosto entró un plan nuevo y yo le dije a mis maestros, entra un plan nuevo, maestro, y es como un matrimonio. Hay que echarle ganas porque si no nos vamos a divorciar. ¿Quién se va a divorciar? El docente del modelo educativo, del currículum, de la planeación, del plan de estudio, de las asignaturas y de la planeación docente. Entonces, a raíz de esto, maestro, tenemos el siguiente concepto, que es una transdisciplinariedad. Es una forma de organización de conocimientos que trasciende las disciplinas de una forma radical. Es una descripción y fundamentación de los saberes, es el paradigma de la complejidad. Si estamos hablando de competencia, en este caso el conocimiento que debe de abordarse en un programa de competencia es el conocimiento sistemático, es el conocimiento complejo. ¿Por qué? Fíjense algo importante, maestro. Nosotros con el plan de estudio anterior enseñábamos disciplina. Las disciplinas son muy especiales, las disciplinas son con una sola visión. Cuando tú hablas por competencia ya no debes de enseñar a través de disciplina, una sola disciplina, debes de enseñar la disciplina y todas aquellas disciplinas que estén en el contexto de la misma. En otra palabra, debes de hacer ¿qué cosa? La coordinación de los conocimientos. Ahorita le voy a mostrar varios ejemplos, maestro. Entonces, a nuestros maestros empezamos a darle curso. Un docente no puede comprender la competencia si no se prepara para ella. La verdad les felicito, yo veo que se están preparando para esa competencia. ¿Qué vemos en el curso? En el curso vemos qué es transdisciplinaridad, monodisciplina, interdisciplina, vemos los 4 saberes de la UNESCO y vemos cómo estos se pueden vincular. ¿Cómo puedo vincular el saber ser, el saber convivir, el saber hacer, el saber conocer? Ese es un taller que damos a los maestros y al mismo tiempo identificamos la dimensión de la competencia, tal y como lo refiere en el libro de Julio H. Pimienta, de competencia de docentes. Entonces, hacemos todo esto, los maestros empiezan a identificar qué característica tiene un conocimiento declarativo, procedimental, actitudinal. ¿Por qué? Si yo sé los conocimientos, voy a saber, en este caso, qué tipo de conocimiento voy a hacer, sistémico, reflexivo, analítico, pragmático, entre otros. Entonces, maestro, damos el taller a los docentes y miren, aquí podemos observar estos 3 docentes construyeron una transdisciplinariedad. ¿Qué asignatura dan ellos? Fisiología. ¿Cuál es la característica de un plan de estudio no por competencia? La repetición de contenidos.
Lo mismo que yo doy en fisio, lo da el de fisiopato. Lo mismo que da el de fisiopato, lo da, un ejemplo, si estoy hablando de la glándula tiroides, lo vuelve a ver el endocrinólogo. ¿Qué quiere decir? Veo fisiología de tiroides y el maestro de fisiopato empieza con fisiología de tiroides y el maestro de endocrinología, fisiología y anatomía de tiroides. ¿Eso qué significa? Pérdida de tiempo. Entonces empezamos a identificar qué parte, qué conocimiento yo como maestro de fisio voy a dar, pero al mismo tiempo, como las cartitas de Santa Claus, qué conocimiento quiero que dé bioquímica, fisiopatología, endocrinología, farmacología. Entonces empezamos a ¿qué cosa? A compartir los saberes, pero no solamente es compartir los saberes, sino al mismo tiempo vincular esos saberes, porque una cosa es, a ti te toca esto, sí, pero ¿cómo lo voy a vincular? Y ese es el objetivo. Ahorita estamos en primer semestre, los alumnos llevan anatomía, histología, bioquímica y biología celular y molecular y otras asignaturas que le permiten su formación transversal. Son asignaturas generales como comprensión de texto, inglés y herramientas de computación. Entonces empezamos a hacer esto y esto me permite hacer ¿qué cosa? Un mapa de conocimiento transdisciplinario. ¿Cuál es el objetivo? No repetición de contenidos, pero al mismo tiempo vinculación de conocimiento, enlace de conocimiento. Entonces aquí mis maestros contribuyeron, se fueron alegres y dijeron, ahora sí nos va a dar tiempo para terminar fisiología. Y ahora ya identificamos qué conocimiento necesita él para solucionar problemas. Entonces, maestro, aquí está un ejemplo. Para ellos, los maestros deben de comprender la composición del concepto. Un concepto se entreteje entre las partes de elementos. ¿Qué significa? Le pongo un ejemplo, maestro. Si yo digo que una persona tiene dengue, la palabra dengue es un concepto, pero detrás de ese concepto, ¿qué va implícito? ¿Cuál es su contexto? Entonces empiezo a identificar los conocimientos esenciales para que el alumno comprenda que es un dengue. Y siempre le decimos a nuestros alumnos, ustedes no ven enfermedades, ven enfermos, ven pacientes que son complejos. Entonces, maestro, hicimos una estructura geográfica, orientamos la jerarquización de los conceptos, monodisciplina, interdisciplina, transdisciplina, hicimos la teoría de aprendizaje, a pesar que se llama por competencia tu modelo educativo, se vinculan todas las teorías de aprendizaje, que dice que aprendes conductismo, funcionalismo, constructivismo, hasta socioformación, por lógico la sociedad del conocimiento. Identificamos los tipos de información y utilizamos como estrategia final aprendizaje centrado en razonamiento clínico o ABP, entre otros. Entonces, maestro, aquí le pongo un ejemplo de mi asignatura. Mi asignatura es anatomía. Esta es mi asignatura nueva de ahorita, de mi plan de estudio por competencia. Esta asignatura yo tomé como ejemplo esta, planimetría anatómica. Maestro, hay dos tipos de currículum. El currículum abierto administrativo, el que estamos viendo aquí. Es el que consiste en mi plan de estudio, toda la batería de mi asignatura y mi modelo educativo. Eso se llama currículum abierto o administrativo. ¿Hacia dónde se tiene que transitar la competencia? Hacia el currículum oculto. ¿Qué es el currículum oculto? Es el quehacer diario del docente, es el que no está escrito. A veces me decía mi maestro, oye, Eddie, pero qué bien oculto está ese currículo. Sí, por eso hay que interpretarlo, hay que empezar a hacer instrumentos que me permitan identificar qué voy a enseñar. Yo siempre le digo a mis maestros, y sin ofensa, nadie te puede enseñar algo si no lo sabe. Esa es la primera ley. Si yo como docente no domino mi asignatura y no sé qué competencia voy a lograr en ese alumno, el alumno no va a aprender. ¿Cuál es la característica de la clase magistral en mi universidad? Desafortunadamente, no todos los maestros, pero sí la mayoría. Ok, vengo a mi clase, me permiten, tú estudiante vas a dar este tema, tú vas a dar este tema y tú vas a dar este tema. La clase es positiva. Eso no es por competencia, maestro. Ese es un modelo tradicionista, desafortunadamente, centrado en la enseñanza y no en el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es ahorita la característica? Estamos haciendo ¿qué cosa? Material didáctico. Estamos armando de nuevo ¿qué cosa? Las academias en mi universidad sí existen, pero ahora tienen que ser diferentes porque el plan de estudio es diferente, porque las asignaturas son por competencia. Entonces, maestro, esto si lo vemos está muy cuadrado. Este es mi currículum abierto. ¿Cómo sería un currículum oculto? Se tienen que entretejer las partes de elementos de un concepto. Mire, maestro, hago esto, pues hago mi asignatura, saco el concepto y coloco esto.
Mi monodisciplina se llama anatomía. ¿Qué quiero ver? Planimetría anatómica. Mi interdisciplina, ¿con quién voy a enlazar esos conocimientos? Esos conocimientos que está aprendiendo desde el primer año, ¿dónde lo va a aplicar? Lo va a aplicar en propedéutica médica, médico-quirúrgica, perfecto. Al mismo tiempo, ¿qué hago? Como se llama planimetría anatómica, tengo que identificar los 4 tipos de saberes. ¿Cuáles van a ser factuales? ¿Cuáles van a ser conceptuales? ¿Cuáles van a ser procedimentales? Actitudinales. Y eso es lo que hace ahorita mi maestro. Cuando hace eso, dice, yo no sabía que es procedimental. Entonces, si es procedimental, tienes que hacer una práctica. Ok, si es actitudinal, durante la práctica puedes evaluar la actitud del alumno. Factual y conceptual lo puedes hacer durante la clase, pero lógico, la práctica también se puede llevar ante el escenario académico. Entonces, maestro, y aquí hicimos una composición del aprendizaje esperado. Nosotros, vuelvo a repetir, en el currículum abierto administrativo, colocamos a grandes rasgos cómo quiero que sea ese aprendizaje. En el currículum oculto hacemos instrumentos que me permitan describir a grandes rasgos cómo ese aprendizaje. Si identificamos en la imagen, primero tengo el tema, el subtema y tengo las tareas. Las tareas son las competencias. Acuérdense que si vamos al Ceneval, el Ceneval tiene funciones, las funciones tienen actividades, las actividades tienen tareas y las tareas tienen conocimientos y habilidades. Entonces identificamos la tarea y maestro, las tareas tienen que hacer en orden jerárquico. Si se dan cuenta, primero reconoce, utiliza y distingue. Eso es competencia, la competencia tiene que ser jerárquica. Tengo que ver el avance del estudiante. Entonces él va a reconocer los planos anatómicos en la inspección, utiliza los planos anatómicos en ciertas situaciones, distingue las estructuras involucradas en lesiones, los conocimientos, qué conocimientos necesita y qué habilidades. ¿Qué habilidad va a hacer? Registrar los planos anatómicos de una tomografía, realizar los principios de inspección, realizar la automatización, en este caso de identificar la estructura regional en una persona. Y algo importante, aquí tenemos, maestro, un verbo afectivo, reconocer, valorar. Entonces, todo estos verbos los tomo ¿de dónde? De conocer. Acuérdense que el conocer es el Consejo Nacional de Validación y Certificación de Competencia. Una servidora y sus maestros utilizan los verbos de conocer porque me permiten identificar qué competencia. Lógico, también podemos apoyarnos de la taxonomía de Bloom y otras taxonomías, pero ¿por qué no utilizar algo que está hecho aquí en México y que me permite, en este caso, identificar competencia? Ya que tengo este cuadrito, maestro, este cuadrito cuesta un poquito de trabajo, diría un maestro, porque tengo que pensar qué le debo de enseñar. Y el maestro identifica contenidos que no es que decir que no sean útiles, todos los conocimientos son útiles, pero no son esenciales. Entonces lo puedo dejar en segundo plano. Entonces, maestro, hago esto y ahora después que realizo esto, maestro, hago un concepto interdisciplinar. ¿Qué significa un concepto interdisciplinar? Es el enunciado que describe el proceso de comprensión de la relación y organización de competencias, ¿cuáles? Cognitiva, psicomotoras y afectivas, de tipo genéricas, específicas e integradoras. Acordémonos que todo plan de estudio tiene competencias genéricas, son aquellas que permiten al estudiante, ejemplo, un pensamiento analítico crítico, en este caso la lectura, el trabajo en equipo, el dominio de un segundo idioma, sus valores éticos, entre otros tipos de competencias genéricas. Las específicas son las propias de las disciplinas. Y las integradoras, ¿cuáles son? Es la combinación entre una genérica y una específica. Y nosotros tenemos que hacer conexiones de las disciplinas a través de las funciones y tareas del perfil. Una vez me dice el maestro, es que tenemos que lograr el perfil de egreso. No, maestro, el perfil de egreso se logra todos los días en el aula. Tenemos que traer esas competencias del perfil de egreso, venga, aquí. ¿En dónde? En la composición del concepto. Entonces, maestro, tenemos esto y esto se llama aprendizaje esperado. Por lo tanto, según Julio H. Pimienta y también Frida, nos dice que para construir un objetivo de competencia, que ahorita hay incertidumbre, que no existen objetivos, por eso pongo un concepto interdisciplinar, tiene que tener un verbo, un objeto, una finalidad y una condición idónea. Entonces, maestro, disculpe, me regreso hacia atrás un momento, esta tabla me ayuda a construir mi objetivo de competencia. Entonces, ya que tengo mi tabla, maestro, hago lo siguiente, tengo aquí ya mi concepto interdisciplinar. El estudiante será capaz de aplicar mi verbo, los planos y posiciones anatómicas, mi objeto,
con la finalidad de identificar a las estructuras involucradas durante una lesión, intervención quirúrgica o situación médica. Finalidad: a través del empleo de la inspección y la terminología anatómica adecuada para la solución de un problema, mi condición idónea. Me dice mi maestro, oye, ¿y tenemos que hacer esto? La respuesta es, yo tengo mi asignatura y tengo que identificar qué contenido lo vuelvo transdisciplinariedad y qué contenido lo enseño de manera monodisciplina. Quiere decir que no todos los contenidos los voy a apropiar. Y yo le digo a mi maestro, ahorita avanzamos un 25% en esta generación, la siguiente avanzamos un 35%, la siguiente un 45%. También hay que pensar que el docente no solamente vive de la universidad, también tiene otras actividades. Y lógico, si presiono tanto a mi docente se desmotiva, porque viene esa pregunta, ¿y yo qué gano? ¿Sí o no en alguno? Y yo de inmediato, un papel, maestro. Gana un papel usted que tiene puntuaciones desde P. ¿Qué gano yo? Un diploma de 120 horas, maestro. Y que sus alumnos lo identifiquen como un excelente maestro. Pues sí gano, ¿verdad? Así es, maestro, gana bastante. Entonces, maestra, cuando ya hacemos esto, le muestro, maestro, cuando ya tenemos nuestro concepto interdisciplinar, sabemos qué vamos a hacer, qué vamos a lograr con ese estudiante. ¿Esto me sirve para qué? Para hacer mi material didáctico. Lógico, no metí mis 59 diapositivas que forma este material. Metí ejemplo, ve, maestro, planos anatómicos, posiciones anatómicas, y si se dan cuenta va con imágenes clínicas, que el alumno se vaya habituando. Entonces, maestro, aquí vemos regiones anatómicas, posiciones anatómicas, posición en este caso, en caso de que exista algún problema. Cuando al alumno se le platica todo esto, maestro, se le dice en clase, lo primero, antes de concluir la clase, ¿qué hago? Pongo un examen. El alumno lo lee y dice, caray, lógico, yo a mi alumno ya le enseñé qué es un reactivo, cuáles son sus elementos, cómo lo debe de contestar, eso es importante enseñarle. Aquí podemos ver un caso y le pregunto al alumno, ¿cuál es el plano anatómico empleado para delimitar el hemitórax? A ver, por favor, arguménteme. Y está el alumno, si agarro coronal es anterior y posterior, entonces tórax anterior y posterior, transversal superior e inferior, tórax superior e inferior, medio es derecho, izquierdo, es ese, porque el paramedio es medial y lateral, y empieza a argumentar. Aquí le tengo otro caso, maestro, igual, lo lee el estudiante y dice, mira, el turno vespertino, 17 años, crisis epiléptica, a las 2 de la tarde, más en Tabasco, tiene una deshidratación y calor, tiene una crisis convulsiva, ¿en qué posición lo debo de colocar? Eso lo vi con mi maestra, que hay 4 tipos de posiciones. Quise que llevo ya la parte clínica, ¿a dónde? Al primer año. Es algo que está, cuando mi alumno veía clínica, cuando ya iba al hospital, estamos hablando 10º semestre, 9º semestre, eso permitía la desvinculación entre mi conocimiento, por qué lo debo de saber y dónde lo voy a aplicar el día de mañana. Entonces, maestro, un ejemplo, esta siempre me gusta platicarle a mis estudiantes, mira, es una embarazadita, amanece con los pies hinchados, ya no puede colocarse los zapatos, ¿en qué posición debe de dormir? Y ya utiliza su lógica, maestra Edith, tiene que dormir del lado izquierdo, ¿por qué? Porque está la aorta, y la aorta tiene presión. A ver, ¿cuánto tiene una embarazada de 28 semanas? Saquen su cuenta, a ver, anoten, 2,5 kilos de producto, 1,5 kilos de placenta, y 1 kilo entre vasos sanguíneos y sangre. No, pues sí la aplasta, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le llega? 6 o 7 kilos, perfecto. Si duerme del lado derecho, aquí aplasta, la vena cava inferior. ¿Y una vena tiene pulso? No. Entonces, ¿de qué lado debe de dormir? Del lado izquierdo. Entonces van utilizando la lógica. ¿Por qué? A pesar que vean ustedes, hay médicos que llegan a la embarazadita y no son capaces de preguntarle eso, ¿hacia qué lado usted duerme? Eso es importante. Y ya ven edema y piensan que es una preeclampsia o una eclampsia. Y aquí está la clásica, más ahorita desafortunadamente por la situación delictiva que vive en nuestro país, se le pregunta si llega a haber una lesión, qué órgano se va a ver involucrado. Entonces, cuando hacemos este tipo, esto se hace en clase, maestra, en clase. Quiere decir que yo hago mi clase expositiva, platico con ellos, previamente en la plataforma mandé el material para que ellos lo estudiaran y ya después comentamos en clase. Y miren la carita que ponen cuando tienen que solucionar los problemas. Y empieza, híjole, y ahí van lentamente, y esa carita va modificándose, llega el momento en que ya se habitúa al examen, y ya el examen el alumno ya no lo ve como una amenaza, sino lo ve como una fortaleza,
Y llega el momento que se vuelve masoquista y dice, hoy nos va a poner examen, maestra. Y yo, no, hoy vamos a ver práctica. Ay, yo que estudié para el examen, yo, bendito sea Dios. Ya el chamaco estudia solo, ya no es necesario que yo lo esté presionando. Y entonces les vamos creando esa responsabilidad, ese hábito. Entonces, maestro, al mismo tiempo, como tengo un apartado de prácticas, ¿qué hago? Les digo cómo hacer su práctica y por eso es Facebook. El Facebook no solamente es para andar ahí publicando a dónde estoy en San Luis y mi fotito, ¿ah? Sí, es también para decirle al alumno que realice un video breve, 5 minutos, que explique terminología anatómica, posición anatómica, y lo hacen de manera colaborativa, un video por salón. Y créanme que se vuelven muy creativos. Y dice, la doctora Edith nos mandó qué característica debe tener el video. Y siempre salen los líderes y salen los actores, mi respeto, los chamacos tienen cierta característica. Y una servidora maestra maneja la plataforma educativa de mi división y estas son una captura de todas mis clases. Ya todas mis clases las tengo videograbadas. Entonces el alumno va previamente a mi clase, descarga el video, lo estudia y también hace la evaluación. Ahorita vemos la evaluación, maestro, aquí están las evaluaciones. Y las evaluaciones todas tienen características tipo Ceneval, tienen características transdisciplinarias y sobre todo van buscando la resolución de un problema, maestro. Entonces, maestro, como ya les había platicado, estamos en una reestructuración, bueno, ya terminamos la reestructuración, el 17 de diciembre le dieron el visto bueno y lo primero que decimos la comisión, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya llegamos hasta aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es mostrarle al maestro que existe la transdisciplinariedad, que existe la competencia, que tiene que identificar los saberes. Si no identifica los saberes en una competencia, no vas a saber, perdón con la redundancia, cómo puedes aplicar esos conocimientos para que el alumno pueda, en este caso, utilizarlo para vivir. Acuérdense, esa es la característica de nosotros formamos para vivir profesionalmente, como persona y como ciudadano. Entonces, maestro, este es nuestro mapa curricular. Este mapa curricular, si yo lo veo por separado, se llama multidisciplina. ¿Qué significa multidisciplina? Son disciplinas de manera verticales, que sí, algunas tienen cierta concordancia, pero si esas disciplinas, esas asignaturas, maestro, no se coordinan, se llama multidisciplina. Lógico, la multidisciplina es buena, ha permitido el avance científico, pero yo, si estoy en competencia, no necesito multidisciplina. Entonces, ¿qué necesito? Interdisciplina, de acuerdo, lógico, al señor Edgar Morin. Por tal motivo, maestro, nosotros empezamos a hacer qué concepto interdisciplinario y qué perfil profesional. Para nosotros, en Ciencia de la Salud, ¿cuál sería nuestro principal objetivo? Secretaría de Salud. Vamos a ver a nivel epidemiológico qué se enfrentan nuestros alumnos. Y miren, maestro, ¿con qué nos enfrentamos? 1 de cada 10 muertes por cáncer de mujer mexicana se debe a cáncer de cuello, por el virus de papiloma humano, por el herpes, por las prácticas sexuales desafortunadamente no apropiadas, por múltiples cosas. Entonces, los maestros lo que estamos haciendo es identificar qué tema nosotros podemos hacer transdisciplinariedad. ¿Qué significa? Desde el primer semestre hasta el 10º semestre. Maestro, oye, Edith, ¿cómo podemos hacer eso? Está fácil, miren, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nuestro tema se llama cáncer cervicouterino. ¿Por qué? Porque es la primera causa, de 1 a 10. Cuando salgan mis alumnos, si México no cambia su promoción y prevención de la salud, me imagino que va a ser 4 de 10 mujeres las muertes por este tipo de cáncer, si no cambiamos. Entonces, maestro, ¿qué agarramos? Primer semestre vamos a vincular cáncer cervicouterino, anatomía histo. Segundo, fisiosexualidad humana, sexualidad y salud. Tercero, patología inmuno y salud pública. Cuarto, entonces se le va convocando a los maestros. Se les va diciendo, maestro, vamos a utilizar, ahorita voy a poner esto como ejemplo por el tiempo. Maestro, vamos a utilizar un caso médico interdisciplinario. ¿Qué significa? Que el alumno conozca a un paciente en primer semestre, que lleve ese mismo paciente en segundo semestre, en tercer semestre, y que se vaya haciendo preguntas de acuerdo a la competencia de la disciplina. Pero al mismo tiempo el alumno va correlacionando y coordinando conocimientos previos con conocimientos adquiridos. Entonces tenemos nuestra paciente, se llama Laura, ahí tenemos su característica, 45 años, acude a un médico general, tiene sangrado anormal a través de su vagina, hace 4 meses,
se presenta entre periodos que no son de su propia menstruación, desafortunadamente tiene dolor durante el coito, niega alergia. Él se le enseña al alumno qué cosa, leer historias clínicas básicas, porque él todavía va a llevar propedéutica médica. Y ya cuando tenemos esto, ¿qué vamos a hacer, maestro? Tenemos que hacer una tabla de concepto interdisciplinario. Y es cuando nos juntamos los maestros y decimos, yo anatomía voy a enseñar de Laura esto, yo de histo esto y yo de fisiología esto. Entonces se le enseña esto y tenemos el aprendizaje esperado. Miren, tenemos la asignatura, el tema, el contenido del tema, el contenido necesario para lograr la comprensión del cáncer cérvico-uterino. El contenido necesario, porque mis maestros se explayan. Oye, maestro, estamos un perfil, ¿cuál es el perfil? Médico general. Ok, usted es ginecólogo, no vamos a formar ginecólogos, vamos a formar médico general. ¿Qué necesita el médico general para esto? Necesita esto, hacer la referencia oportuna. Perfecto, primer nivel, segundo nivel, hasta ahí nos quedamos. Y ya los maestros, bueno, está bien, excelente. Qué bueno, Eddie, porque los chamacos ni saben referenciar. Desde ahí te das cuenta que es una necesidad. Cuando te dice el propio maestro, el propio docente que ha identificado. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? El estudiante será capaz de distinguir análisis. Acuérdense, siempre hay que colocar nuestro verbo. Las características normales del cérvico-uterino con la finalidad de interpretar sus modificaciones a partir de la descripción anatómica, histológica y fisiológica. Un alumno debe de conocer lo normal, porque no todos los pacientes que llegan están enfermos. ¿Okay? Si un alumno conoce bien lo normal, va a poder identificar más adelante las anormalidades. Entonces aquí vemos conocimientos, habilidades, competencias. ¿Cuáles son? Capacidad de análisis, síntesis y una competencia profesional. Exploración física clave del padecimiento, es una competencia del Ceneval. Entonces, maestro, ya tenemos esto. Lógico, a grandes rasgos le explico, la anatomía va a explicar todo esto, la histología, su tejido y fisiología, la relación de los estrógenos con el cuello uterino. Y ya tenemos los casos son dirigidos. Miren, previo a la exploración física dirigida, se le explica a la paciente Laura, hay que personalizar los casos. Vienen los alumnos, el paciente de la cama 8, no, es un paciente de la cama 8. Tienes que saber su nombre, sus antecedentes de los familiares, porque está aquí. Es una persona, no es un objeto. Entonces la paciente Laura, el procedimiento y se pide su consentimiento informado, así como el familiar acompañante. Una vez recostada en la mesa de exploración de posición de litotomía, yo vi la posición de litotomía en planos anatómicos. Se realiza una especuloscopía directa donde se observan las estructuras internas del canal vaginal. Acorde a los antecedentes obstétricos, ¿qué antecedente obstétrico tenía Laura? Y se regresa el alumno, a ver, ¿qué antecedente? Mira, dice aquí antecedente, tiene partos 2, cesárea 2, ese es un antecedente obstétrico. Entonces, de acuerdo a tus antecedentes obstétricos, ¿qué forma debería tener la abertura del orificio cervical? Entonces, el alumno argumenta, pero nosotros los docentes le debemos de dar la argumentación. ¿Por qué? Si yo pongo la argumentación a grandes rasgos, el alumno va a poder escribir lo que sea. Entonces, le tengo que enseñar al alumno cómo debe de argumentar. Se te está preguntando cómo es la hendidura, si es hendidura transversal o es abertura circular. No, doctora, es circular en una nulípara, nunca ha tenido hijos, o tiene en este caso cesárea, pero si ha tenido partos vaginales, entonces es una hendidura transversal. Muy bien, y así le vamos haciendo las preguntas, maestro, vamos preguntándole, esta es de anatomía, miren, igual le tengo que colocar por qué es correcta, por qué es incorrecta, ya después de hacer el ejercicio con el estudiante. También esta es de histología, miren, maestro. Igual le coloco al alumno por qué esto es correcto y por qué es incorrecto. Lógico, previamente ya tuvieron su clase, ya analizamos y ahorita ya él se enfrenta a este tipo de preguntas. De histología, miren, ¿cuántas veces un médico ve un cervix? Yo siempre le he dicho, lo que más atiende un médico es mujeres y niños. Es lo que más vemos en consulta. Y miren su descripción. Y aquí podemos observar igual, miren, maestro, es anatomía y fisiología. Es importante que el alumno comprenda que la inervación de la vagina de una mujer es muy noble. ¿Qué significa? Una mujer puede tener una úlcera en la vagina y no darse cuenta nunca. ¿Por qué? Por el tipo de inervación. Y entonces le preguntamos a las señoras, ¿algún dolor? No, doctor. Vamos a revisarla. Mire, tiene usted una úlcera allá en el fondo de la vagina y no me dolía. Y entonces el médico sabe por qué no le dolía.
Exacto, por su inervación. No nada más, no le duele, pero ¿por qué? No sabemos, no, todo tiene una explicación científica. Y mire, maestro, empezamos a relacionar, en este caso, estudios clínicos y paraclínicos, para que él comprenda su histología y su fisiología. Igual argumentamos, igual la fisiología, miren, con los estrógenos, igual argumentamos. Entonces, maestro, lo que estamos haciendo ahorita es que el plan de estudio no tiene que ser multidisciplinar, tiene que ser transdisciplinar. Este es un ejemplo. Y esto de evaluación estandarizada por academia es lo que estamos empezando a realizar. Esto viene de España, de Estados Unidos y tiene que ver sobre todo con la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Por lo tanto, maestro, las evaluaciones deben ser de 3 tipos. Reactivos fáciles, conocimientos, habilidades y actitudes básicas. Reactivos moderados, conocimientos, habilidades, actitudes intermedias. Y reactivos difíciles, conocimientos, habilidades, actitudes integradas. ¿Qué significa? Voy a integrar competencias genéricas con competencias específicas, maestro. Bien, maestro, y de esa forma estamos ahorita trabajando. Se está llevando un curso y taller. Primero, debo conocer los tipos de conocimiento, los tipos de saberes. Perfecto, ya lo sé. Segundo, identificar los conocimientos y saberes esenciales y no esenciales de mi asignatura. Tercero, cómo puedo enlazar ese conocimiento con otras disciplinas cercanas, ver el contexto, entretejer ese conocimiento. Y cuarto, lógico, llevar a la digitalización de nuestra asignatura, subirlo en plataforma. De esa manera el estudiante interactúa y vuelvo a repetir, las clases magistrales son excelentes con la transdisciplinariedad. Muy bien, y maestro, para concluir esta ponencia, tengo esta siguiente frase. Volvemos entonces a la imperiosa necesidad de proponer, vivir, aprender y enseñar un pensamiento complejo que vuelva a tejer las disciplinas como posibilidad de humanidad lógico, en plenitud y que solo de esta manera se vencería la eterna limitación y fragmentación del sujeto separado de sí mismo en la búsqueda del conocimiento. Entonces, ese es el objetivo de un modelo educativo por competencia, identificar los conocimientos esenciales para la resolución de un problema y darles las herramientas a nuestros alumnos para que vivan profesionalmente de manera eficaz. Pues aquí muestro mi equipo, que son los pasantes que me apoyan, y mi alumno que se encuentra, el más alto que vemos ahí, que es de verano científico. Acordémonos invitar a los estudiantes para hacer publicaciones, para realizar cosas, sobre todo importantes de investigación educativa. Muy bien, pues aquí dejo mis contactos y pues muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta. Maestro, ¿alguna pregunta que tengan? Con mucho gusto la respondo. ¿No? Sí, adelante, más. Allá yo creo que le van a pasar el micrófono, vamos. Sí. No, mira, es curiosidad. Dígame, maestro. Porque cuando hablas de Edgar Morin, sí, mi pregunta sería si realmente los maestros que están ahí, sea de la disciplina que sea, comparten pues esa visión del mundo o esa cosmovisión, ¿sí? Porque una cosa es que yo lo hable y otra cosa es que yo lo aplique. Así es, maestro, sí. Y no es fácil a veces que la gente o los compañeros como es que lo acepten. Así es, maestra. Porque también me surge otra duda, o preparo, y no es así ni crítica, sino porque cuando estudié la maestría, pero llevé un texto que siempre lo tengo presente, que son los límites de las competencias. Sí, maestro, todos saberes tienen límites, así Entonces, o preparo para el Ceneval, o preparo para entender la vida, para comprender los problemas. Porque yo sí, a veces yo enseño en lo que me dedico técnica, y me dicen, pero ¿por qué les haces leer cosas que no son de técnica? Digo, porque yo no estoy trabajando con operarios, ¿sí? Yo les tengo que enseñar la técnica, cómo lo haces. Así es. Pero saber de dónde viene, por qué viene, quién la hizo, por qué la hicieron así, por qué es de este país, por qué no de este otro país.
tener una actitud crítica ante las cosas que aprendes a veces lleva mucho tiempo. Y luego lo que en la actualidad se hace. Ay, es que los chicos son millennium o son zetas. Pues sí, serán zetas, serán millennium, pero hay que hacer ciertas cosas, ¿sí? Un ejemplo son los teléfonos. O sea, digo, ¿cómo es posible que si nos quejamos, esté yo en una reunión, y a veces ya, yo soy de la más vieja ahí en la escuela, y estén con el teléfono y no son millennium? Hay otras cosas. Entonces yo quisiera saber cómo le haces para si tienen realmente ese ambiente, si todos lo comparten, o Maestra, si también los docentes, si sí. no conocen a Edgar, lo leen, si comprenden esas diferenciaciones. Sí, maestra. Sí. En primer lugar, para hacer las cosas hay que tener pasión y amor. Definitivamente, y aunque no lo creas, se contagia hasta del maestro más con diferente creencia. Aquí nosotros tenemos un plan de estudio y estamos trabajando en 4 asignaturas solamente: anatomía, histología, bioquímica y biología celular. Yo siempre tengo este concepto: el que mucho abarca, poco aprieta. Ese es mi concepto. Entonces tengo 4 asignaturas, y sobre esas 4 asignaturas, se va a escuchar feo esto, pero para que las cosas salgan bien las tienes que hacer tú. Entonces me siento con los maestros, estamos conformando las academias, doy la propuesta de transdisciplinariedad, porque debido a mi perfil como morfóloga, a nosotros en el Instituto Politécnico Nacional nos enseñan vincular los saberes en la maestría. Y a mí me gusta mucho Edgar Morin y también leo mucho Sergio Tobón, pero yo siempre he dicho, ahí está, pero si no lo aplicas, pues no tiene ningún sentido. Hay que empezar a aplicar los conceptos que ellos tienen, pero no solamente aplicarlo como si fuera una fórmula. Cada concepto se va adecuando a las necesidades de cada universidad. Mi universidad tiene mucha necesidad, somos una universidad muy joven, entonces me siento con mi maestro y empiezo, paso 1, siempre soy muy metodológico, paso 1, vamos a identificar cuáles son los tipos de conocimientos y hacemos todos los tipos de conocimiento. ¿Cuántas horas me llevas? 2 horas. Maestro, ¿cuándo nos vemos? No, pues nos vemos la otra semana. No, la otra semana no, maestro, no vamos a avanzar. A ver, dígame, ¿en qué horario pueden? Como estoy encargada de la coordinación de evaluación, pues mi horario de entrada a la universidad es de 6 de la mañana y salgo a las 8 de la noche. Yo creo que voy a terminar divorciada, pero bueno, es que me comprenden. Entonces, voy construyendo. Desafortunadamente las cosas cuestan, es esfuerzo y es perseverancia, maestro. Yo sé que empezamos a construir poquito, pero esto se va haciendo más y más y más grande. Ahorita, supongamos, al principio teníamos 500 reactivos, ahorita tenemos 2.500 reactivos. Entonces se van construyendo, por eso mis pasantes hace rato coloqué quienes mueven bastante esto, los alumnos. Yo a veces le digo a mis maestros, asóciense con los estudiantes, ellos les pueden apoyar. Entonces estamos haciendo material didáctico que compartan todos los maestros. ¿Por qué? Porque nos damos la tarea de que alguien enseña diferente, otro enseña esto, y es normal, maestro. Es parte de la autonomía de nuestra universidad que nosotros enseñemos de acuerdo a nuestras experiencias, pero también es responsabilidad de nosotros seguir una planeación docente, identificar contenidos que deben de aprender todos mis alumnos independientemente de quién le dé clase, y eso es lo que estamos trabajando por academia, maestro. Créame que ya tenemos un avance, pero es paso a paso. Ejemplo, ahorita tengo enfermería en el padrón y estoy trabajando para meter medicina, psicología, cirujano dentista, y no puedo meter nutrición porque ellos no concluyen el 100% de sus créditos. Entonces tienen que modificar para que puedan presentar el Ceneval. Quiere decir que si no tengo el 100% de mi crédito no lo puedo presentar, por eso que no hemos metido a nutrición. Entonces, maestra, la respuesta es fácil, es perseverancia, es decirle a una planta docente que tenemos resultados. ¿Y dónde están los resultados? En los estudiantes. Le voy a platicar una anécdota, si usted me permite. Una vez estaba en el Politécnico y me acuerdo que mi maestro me dijo lo siguiente: con un lapicero coloquen el nombre de su maestro que haya dejado una huella. No le haya enseñado bien, sino que le haya enseñado por qué están aquí, que sea el maestro que recuerde siempre y diga, lo que me enseñó mi maestro me ayudó,
colóquenlo el nombre de su maestro en los dedos. Yo miré a una alumna de San Luis que estaba en mi maestría y llenó sus dedos de su mano. Yo nada más llené 5 dedos y los otros me quedaban vacíos. Cuando yo hice esto, maestra, ¿sabes qué dije yo? El día de mañana mis alumnos, cuando le hagan esa pregunta, tienen que colocarme en el pulgar o en el índice, que son los 2 dedos evolutivos. Ahí debo de estar. Entonces, así estoy, maestra, es perseverancia. Se le invita al maestro, hay maestro que me dice, di esto no, pero yo le digo algo, cuando ven que están jalando las carretas y tenemos resultados, se van sumando. ¿Para qué presionar a un maestro? Solito se suma, maestro. Solito van teniendo esa característica, porque a nadie nos gusta quedarnos afuera. Por muy que seamos de creencia, que ayer nos daban esa ponencia excelente del maestro Oscar, por muy creencia que seamos cerrados, nunca, siempre por intuición, tenemos que pertenecer, sí o no, a algo. No podemos estar aislados. Se invita a todos los maestros, sumen, multipliquen o resten, a todos. Se manda la convocatoria, maestra, llegan de 10 que invité, llegan 4, pero con esos 4 basta. Con esos 4 sacamos, con esos 4 agarramos a los estudiantes, con esos 4 los abrazamos. Teníamos 4 y la otra reunión que tuvimos ya habían 6 y ya no es necesario, solitos se van sumando, maestro. Igual le platico a ellos, porque la lectura de Edgar Morin es muy pesada, maestro. Es una filosofía, es un sociólogo. Hay que entenderlo, no todos tenemos la capacidad de entender a un sociólogo. Su visión es hacer un pensamiento complejo. Es más, el pensamiento complejo todos los días lo utilizamos, pero no nos damos cuenta, maestro, no le ponemos nombre. Ahorita le estamos colocando nombre y lo estamos haciendo ¿en qué? En un currículum oculto, que el día de mañana lo vamos a quitar de la parte oculta y lo vamos a meter dentro ¿de qué? De nuestra planeación docente. Entonces, así se va construyendo más. La respuesta es perseverancia, no queda otra. Sí, dígame, maestro. Buenos días. Buenos días, maestro. Primeramente quiero felicitarla por esta exposición. Muchas gracias. Metodológica y técnica del trabajo que ha realizado. Evidentemente que esto demanda mucho tiempo. Sí. Para la jornada laboral que la mayoría de los profesores tenemos tiempo completo, 8 horas, y los de hora clase que tienen mucho menos. Mi pregunta es más familiar, digamos, ¿cuándo o qué hace usted para dedicarle tiempo a su familia? Eso es lo que me llamó la atención de ¿sí? Tanto trabajo que nos platicó y bien organizado, obviamente, y que a mí me gustó en lo particular, pero me preocupa la parte humana también del docente, del profesor ¿sí? o la profesora, que nos apasionamos y decimos a veces cosas como esta, háblenme a la hora que ustedes quieran por la tecnología, la computadora, etcétera. Sí, sin embargo, yo cuido esa parte como docente, investigador, pues que tengo que dedicarle tiempo a mi familia, tengo que disfrutar de mi casa, de mi espacio, de la calle, etcétera, fuera de mi jornada. ¿Cómo resuelve usted eso? Porque creo que es una parte importante, parte de eso, como que ya nos lo comentó, que probablemente se vaya a divorciar. Ojalá que no. ¿Valdrá la pena? Eso. No, porque me está viendo, no diga Gracias. eso. Me está viendo. Le mandé el link del internet, no diga eso, no le mete idea. Dedico un día y suelto todo, ¿sí? Y siempre pregunto, ¿qué día gustas? Y ya, dedico un día, ¿sí? Afortunadamente también trabaja, entonces pues eso es importante. Y dedico un día, maestro. Sí, tengo una perrita, se llama Frida, la saco a pasear. Tengo una gatita, se llama Kenny, y lógico, y al amor de mi vida. Entonces, un día, a veces 2 días. Llega el momento, ahorita dediqué 5 días a aprender de ustedes, la verdad, me llevo muchos conocimientos de un gran titán de la educación. Entonces, sí, maestro, sí se da tiempo uno, es cuestión de organizarlo. Tengo una agenda y voy subrayando, ya hice esto, ya hice lo otro. A veces mis pacientes me dicen, maestra, tenemos esto, tenemos el otro, y ahí estoy. A veces llega usted a la universidad y pregunta, me dicen de que hay un morfo, ¿está la morfo? Y ya te dicen, ¿está acá, está allá? O me andan localizando, porque ayudo a las 5 licenciaturas. Pero sí se puede, maestro. Un día le dedico a médico cirujano, a otra enfermería, así me voy. Entonces es cuestión de organizarse. Pero sí, cuando tengo mis horas de dormir, que son de la 1 de la mañana a las 5, esa es mi hora de dormir, ¿sí? Porque me gusta mucho, me gusta lo que hago, y porque siempre mi filosofía es, solamente vivimos una vez,
y hay que dejar huellas. Yo sé que no me van a hacer un monumento, porque es siempre lo que te dicen, no te van a hacer un monumento, no, pero sé muy bien que voy a incidir en varios pensamientos de varios egresados. Y lo ves porque cuando te ven por el camino te saludan, te tratan con afecto, y algunos de mis estudiantes ya se han vuelto mis médicos. Y cuando te tratan, te abrazan y todo, dices tú, valió la pena el tiempo invertido. Pero sí, igual, maestro, estoy pensando en mi año sabático, pero dentro de 4 años estamos. Entonces, ya voy a descansar un poquito más, ¿sí? Sí, porque ahorita lo que quiero es, como estuve en el área administrativa, pues sí quita mucho tiempo el área administrativa, ya ahorita no estoy en el área administrativa, pero aún así mi directora me trata como un administrativo, pero ahorita ya estamos publicando. Ahorita todo esto que usted vio primero, lo vamos a publicar, porque si no se publica, no se trasciende y no se difunde el conocimiento, y estamos haciendo un libro de transdisciplinariedad, donde vienen ejemplos, no solamente de medicina, va a venir ejemplo de contaduría, de derecho y todo. El objetivo es a empezar a hacer esto, se empieza poquito, el que mucho abarca poco aprieta, poquito. Se verifica que funcione, porque eso es lo más importante, y ya posteriormente se empieza a implementar, como lo hice en enfermería. Me di cuenta que me sirve enfermería, lo empecé a implementar en las otras licenciaturas, porque desafortunadamente no es como una receta de cocina la educación, no es una receta de cocina, no puedo tener los ingredientes, aquí los ingredientes se van modificando de acuerdo al estudiante, de acuerdo a el contexto que quiero enseñar, voy adecuando esa receta, ¿sí? Gracias. No sé si hay algún otro comentario, maestros. Sí, diga, maestra. Gracias. Buenos días, Buenos felicidades días. por la conferencia. Mi pregunta es, ¿en dónde es el inicio del gusto por lo de los reactivos de Ceneval? Y la pregunta específica es, ¿cómo le hizo usted para adentrarse en ese espacio, en ese mundo de los reactivos, para poderlo bajar hacia los alumnos? Como lo comenta, se hacían los reactivos en base a ciertas experiencias. Entonces la pregunta es, ¿usted hace los reactivos y luego los baja hacia los alumnos? Porque nosotros en nuestra licenciatura, para los LA, de repente los alumnos, cuando se les pregunta por qué no obtuvieron una excelencia en el EGEL o en el Ceneval, nos dicen que las preguntas son confusas. Entonces nosotros, por ejemplo, como maestros hora clase no tenemos acceso a esos reactivos, por lo tanto no podemos ayudarlos a comprenderlos. He visto que para los contadores públicos sí hay quienes les dan como una guía, una orientación sobre cómo pensar para poder contestarlos. Entonces esa es mi pregunta. ¿Usted es parte de las personas que elaboran los reactivos y en base a eso lo aterriza hacia los alumnos, o cómo le hace para empatar, para lograr hacer ese gran puntaje que tiene de calificación en excelencias? Sí, maestra. Gracias. Gracias. Con respecto a su pregunta, afortunadamente tengo invitación del Ceneval desde el 2016. He llegado al Ceneval 2016, 2017, 2018 y ahorita 2019. Soy elaborador de reactivo, validador de reactivo y del comité que selecciona los contenidos también temáticos. ¿Qué hago? Yo hago mis reactivos tipo Ceneval, pero esos reactivos yo no puedo utilizarlos con mis estudiantes, porque ante todo está la ética profesional. Ceneval te dice, haces los reactivos, pero esos reactivos no pueden estar en contacto. Pero uno cuando aprende a hacer los 4 tipos de reactivos, que son los cuestionamiento directo, jerarquización, enlistado y en columna, cuando ya aprendes, en otras palabras, podríamos decirlo, qué características estandarizadas ya tiene el reactivo, ya lo puedes homologar a los conocimientos de la disciplina. Una servidora le da curso a los maestros de cómo hacer los 4 tipos de reactivo. Usted vio en una imagen que están los maestros, exponen los 4 tipos de reactivo, y siempre le digo, para hacer un reactivo necesita lo que se llama definición operacional. La definición operacional es la que te dice qué quiero lograr a través del reactivo. Entonces a mis maestros les enseño a hacer definición operacional por competencia. Supongamos, el estudiante será capaz de identificar la dosis de penicilina en un paciente con encefalopatía tal y tal. Entonces yo quiero que el reactivo diga cómo él puede identificar la dosis. Entonces se trata de un paciente masculino de tal y tal, pero ¿qué necesito que identifique de la dosis? Número 1, el tipo de dosis. Número 2, reacciones adversas. Número 3, entonces empezamos a hacer multireactivos de una definición operacional. Entonces la respuesta sería la definición operacional. Ceneval tiene su definición y yo no las toco.
Esas son sagradas porque yo firmo una confidencialidad. Yo creo una definición operacional y como tenemos la guía del Ceneval, si tú estudias la guía del Ceneval, es lo que te van a preguntar. Eso sí he visto, son muy, si ahí está la guía, la respeta, maestra. Entonces, tengo guía, hago definición operacional, conocimientos y habilidades propias de la asignatura de la disciplina y ya la aplico a reactivo. Si se hace el curso taller a los maestros, muchos maestros les gusta, hay un maestro que lo que yo le enseñé, le enseñó a sus alumnos. Yo por eso le pregunté al Ceneval cuando tuve porque la primera vez fue por cirujano dentista. Fui por cirugía, yo no soy cirujana dentista. Y fui porque me invitaron y todo, me dijo mi director, ve tú y ve con el maestro Higinio. Y ya después expuse este tipo de ponencia que usted vio, los resultados, y ya me invitaron a mi EGEL Medi, donde pertenezco. Y entonces he estado llegando al EGEL Medi. Pero es definición operacional de acuerdo a lo que se están pidiendo, ¿sí? Si me permite, me regreso, no sé si tengo tiempo, si no, sí, me regreso un poquito para que pueda usted saber dónde sacamos la definición operacional. Y créame que cuando el maestro le enseña reactivo tipo Ceneval, el maestro aprende bastante, maestro, te da otro contexto. Ahorita, con mucho gusto, nada más voy a ver dónde está por acá. Ahorita, maestro, ahorita voy. Sí, maestra, la respuesta es la definición operacional. La definición operacional es la que define, como el nombre lo dice, qué es lo que quiero lograr a través de ese reactivo. Si no tienes una definición operacional, el reactivo no tiene validez. Y tú ya tienes que validarlo con alguien que sepa de ese tipo de reactivo. Si no está validado, no es apropiado, no es tipo Ceneval. Quise que lo construya y lo validas para que sea un instrumento estandarizado y de alto impacto como el de Ceneval. A ver, maestra, disculpe, a ver, voy por acá, ahorita, disculpe, está por acá, a ver, maestro, híjole, aquí está, mire, maestro, dice aquí, calcular el índice epidemiológico, incidencia, prevalencia, morbilidad, mortalidad, letalidad de mayor utilidad y dimensión en daño de salud. Cuando lo lee eso, el estudiante dice, ¿qué es eso? ¿Sí o no? Así son nuestros alumnos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Definición operacional. El estudiante será capaz de calcular la incidencia de mayor utilidad en dimensión de daño a la salud. Entonces, ¿qué quiero que haga? Cálculo de incidencia. Entonces, ese es mi reactivo, voy a hacer reactivos de cálculo de incidencia. Ahora, dice, dimensión del daño a la salud, ¿ok? Busco la estadística, epidemiología, Secretaría de Salud. ¿Cuáles son los daños de salud más fáciles? Tuberculosis. Entonces, el alumno será capaz de calcular la incidencia en una población con tuberculosis. ¿Qué otra cosa cuál es esa incidencia? El cáncer. El alumno será capaz de calcular la incidencia en paciente con cáncer cérvico uterino. Quiere decir que le voy dando la prevalencia de las enfermedades más comunes que nosotros los médicos hacemos. Quiere decir que transformamos esto en una definición operacional. Y ya que tengo la definición, le digo a mi maestro, ahora elabore usted un reactivo. ¿Qué quiero? Que el alumno calcule la incidencia de, ya le voy dando qué cosa es lo que va a calcular. Y ya el maestro lo hace, el de salud pública. Ya lo trae, yo lo valido, maestro, le faltó esto, acuérdese, qué es lo que queremos y lo vamos orientando. De esa manera se construyen los reactivos tipo Ceneval. ¿Sí? Ya tiene usted la guía, es nada más transformarlo en competencia. ¿Sí? No sé si hay alguna otra opinión, maestro. ¿Alguna duda? ¿No? Pues, maestras, damos por concluido entonces esta ponencia. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos, pues yo creo que todos muy satisfechos de lo que escuchamos esta mañana. Creo que para todos es algo importante. Muchas de las veces creo que ese es un punto importante. No sabemos exactamente cómo podemos aplicar todas aquellas teorías y todo aquello que leemos. Ahorita que escuchaba yo sobre Edgar Morin o por Tabón, bueno, son grandes pedagogos y que nos dicen muchísimas cosas, pero lo más importante es que sepamos cómo todo aquello nosotros lo podemos bajar a nuestro quehacer como docentes. Y bueno, la verdad que me encantó, me gustó muchísimo la plática, muy clara, muy precisa, creo que nos lleva pues a reflexionar en muchas cosas. Y pues quiero entregar un reconocimiento
Bueno, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría Académica, otorga el presente reconocimiento a Edith Martínez Martínez como conferencista en el segundo coloquio institucional Ecos Experiencias Docentes, realizado el 18, 19 y 20 de septiembre del 19, siempre autónoma por mi patria educaré, firma el señor rector y una servidora. Muchísimas gracias. Y bueno, queremos entregarte un obsequio por parte de la Secretaría, esperemos que te guste, y además le voy a pedir a Óscar si pasa, porque el señor rector me pidió que les hiciera entrega de unos obsequios. Es un libro de nuestra editorial. Muchas gracias. Y un obsequio que manda el señor rector de Pablo. Son objetos de la tienda universitaria, Unimanía, y lo mismo para Óscar. ¿Sí? Este libro es un libro, pues a mí me encanta, me gusta muchísimo porque habla mucho de estampas, de lo que sucede en San Luis Potosí, de lo que vamos encontrando. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, qué bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar esta mañana y pues los invitamos a pasar a las mesas de trabajo. Gracias. Muchas gracias.